Aparece en nuestra pantalla la semana número 6 del curso de Historia del Perú y nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar la Confederación Perú-Bolivia, tal y como se ha podido compartir también en la lectura. Hay una lectura que se ha compartido en el grupo de WhatsApp y esa lectura tenía como función dos aspectos. Aspecto número uno, que tú puedas leer, subrayar y extraer las ideas principales. Aspecto número dos, que tú puedas participar en la clase y además, a partir de esa lectura, puedas desarrollar tus evidencias correspondientes a esta sesión. Espero que hayas leído esa lectura, espero que hayas podido subrayar para que puedas participar. Muy bien, el tema de hoy día es la Confederación Perú-Bolivia. Y vamos a hacer algunas preguntas de la lectura, obviamente. Vamos a empezar con algo bien interesante. Cuando empieza, o mejor dicho, uno de los antecedentes de la Confederación Perú-Bolivia es el gobierno de qué presidente. Manito levantada. ¿Qué presidente del Perú antes que se desarrolle la Confederación? Puedes levantar tu manito o puedes escribir en el chat. Liliana Juan de Berríos, te escuchamos. Salaberry. No exactamente. Salaverry más bien le va a dar un golpe de estado, se subleva en Lima, especialmente en el Callao, ¿contra qué presidente? Greco Julián, te veo la manito levantada. ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Lo escucho entrecortado. La pregunta es, Ahí está Silva Capa, ha levantado la manita. A ver, Silva, te escuchamos. Orbegoso, profesor. Muy bien, Silva, excelente, Orbegoso. El presidente de esa época es Luis José de Orbegoso. Muy bien, Silva Capa, ¿no? Nos vamos ordenando entonces, ¿ah? Nos vamos ordenando para tener una base. Estoy preguntando solamente lo de la lectura, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar todo lo de la lectura básicamente. El título de esta clase es ¿Cómo se organizó la Confederación Perú-Bolivia? Y el propósito de la clase es identificar las características que presentaba la Confederación Perú-Bolivia también. Acá tenemos justamente la Confederación Perú-Bolivia. En pantalla tenemos exactamente el esquema. Y hay un dato interesante que lo voy a subrayar. Voy a explicar todo este esquema punto por punto y si hubiese alguna pregunta, alguna duda, puedes levantar tu manito o en el chat, preguntar si hubiese alguna duda. Profesor, eso no entendí, ¿me puede volver a explicar? Claro que lo voy a hacer. A ver, la Confederación entonces empieza en el año 1836. Y hablar de 1836 es hablar del siglo XIX. ¿Ya? Te vayas a olvidar, ¿ah? Siglo XIX, ¿no? Ahí está. Perfecto. Y tal como hice en la primera pregunta, en esta época el presidente, o mejor dicho, antes de que se desarrolle la Confederación, el presidente del Perú era Luis José de Orbegoso, era un militar. Recuerda que estamos dentro del primer militarismo. Bueno, en los castillos de El Real Felipe, en el Callao, se va a sublevar un militar contra el gobierno de Orbegoso. La pregunta sería, ¿qué militar se subleva contra el gobierno de Orbegoso en los castillos del Real Felipe? Manito levantada. Te escucho. Levanta tu manito y participa. Levanta tu manito y participa. ¿Qué militar se subleva en los castillos del Real Felipe? Muy bien. ¿Quién? Por ahí, mano levantada. ¿Qué militar es la pregunta? ¿Qué militar se subleva en los castillos del Real Felipe? Creo que no han leído ustedes, ¿ah? Y la recomendación siempre es que lean. Esa es la recomendación que se les da. ¿Qué militar se subleva?
Bueno, profesor, el militar que se va a sublevar es nada más y nada menos que Felipe Santiago Salaverry, ¿ah? Felipe Santiago Salaverry es el militar que se va a sublevar. Repito, ¿quién es el militar que se subleva? Felipe Santiago Salaverry. ¿Ya? No se vayan a olvidar. El militar que se subleva en el Callao es Felipe Santiago Salaverry. Y Felipe Santiago Salaverry se subleva cuando era presidente Luis José de Orbegoso. ¿Ya? Y es profesor. Entonces, cuando Salaverry se subleva, se hace proclamar presidente con el apoyo del ejército, de las tropas que él tenía, y indica pues o empieza una guerra, ¿no?, contra el presidente legítimo que era Orbegoso. El presidente Orbegoso, para poder vencer a Salaverry, va a pedir un apoyo, y es ahí donde el presidente Orbegoso va a pedir apoyo al Estado boliviano. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo hace eso? ¿Cómo puede hacer eso Orbegoso? Bueno, lo que sucede es que la Convención Nacional, que era una especie de congreso, va a facilitar a Orbegoso que pueda pedir él a nombre del Estado peruano el apoyo a Bolivia para enfrentarse al golpe de Estado o a la insurrección que estaba haciendo Salaverry. Por eso en muchos libros se mencionan que uno de los presidentes más jóvenes en la historia es Salaverry. Salaverry se hizo presidente cuando tenía 29 años de edad, ¿ya? Y le dio golpe de Estado a Orbegoso. Entonces, Orbegoso, para poder enfrentar a Salaverry, pide ayuda a Bolivia. Pregunta, ¿quién estaba en ese momento gobernando Bolivia? ¿Quién era el presidente de Bolivia en esos años? Levanta tu manito. Silva, te escuchamos, Silva. Santa Cruz. Muy bien, Silva. Hasta ahora tiene 17 en participación oral. Profesor Santa Cruz, ¿no? En esa época el presidente era Santa Cruz. Hay que tener presente eso. En esa época el presidente era Santa Cruz, ¿ya? Presidente de la época era Santa Cruz, básicamente. Entonces, profesor, el presidente Santa Cruz se encargó de qué, profe? De movilizar a todo el ejército boliviano para apoyar a Orbegoso. Sin embargo, Santa Cruz le va a pedir sus condiciones a Orbegoso. Le dice, mira, si tú quieres que yo te apoye en tu enfrentamiento con Salaverry, tienes que aceptar mi proyecto, ¿no? Entonces acá justamente dice conformación. Pactado el apoyo de Bolivia. ¿Quién era presidente de Bolivia? Santa Cruz, ¿no? Andrés de Santa Cruz. Entonces, profesor, el presidente de Bolivia decide apoyar a Orbegoso en su guerra contra Salaverry. Ya está. Sin embargo, el presidente Santa Cruz le dice a Orbegoso, mira, si tú quieres que yo te apoye, tienes que aceptar el proyecto. ¿Y cuál era el proyecto, profesor? La fusión de el Perú y Bolivia. Pero, quien se encargaría de dirigir a estos tres estados sería Santa Cruz, ¿no? Entonces, Orbegoso, para poder derrotar a Salaverry, decide aceptar eso y finalmente se da el enfrentamiento con Salaverry. Entonces, profesor, las tropas de Bolivia ingresan al estado peruano y en ese momento Salaverry ve pues y dice, uy, no voy a poder enfrentarme a Orbegoso y a Santa Cruz. Por eso Salaverry decide pedirle apoyo a un personaje que ya había sido presidente del Perú antes y que se encontraba en el Cusco y además era enemigo de Orbegoso. Pregunta de la lectura también. ¿A qué personaje Salaverry le va a pedir apoyo? Le va a pedir ayuda para que se pueda enfrentar a Orbegoso y Santa Cruz. Manito levantado en el chat. ¿A qué personaje Salaverry le dice, necesito que tú me apoyes? ¿A qué personaje? A ver, manito levantada. ¿A qué personaje le pide apoyo? ¿Cómo se llama ese otro personaje que aparece para apoyar a Salaverry?
Bueno, profesor, en ese momento Salaverry le va a pedir apoyo a Gamarra, ¿no? Y se arman los bloques. ¿Cuáles son los bloques, profesor Luis? Por un lado, entonces, vamos a tener acá, ¿no? Antes de que aparezca la Confederación, se arman los bloques, ¿no? Que se van a enfrentar en estas guerras, porque la Confederación tampoco fue fácil, ¿ah? No es que se enfrentaron, entonces aparece un bloque. Salaverry, la S Salaverry, se va a unir con Gamarra, ¿no? Ahí está, la G de Gamarra. Y ellos, ¿no? Se van a enfrentar ¿a quién? Al presidente Luis José de Orbegoso, la O de Orbegoso, y el apoyo de Bolivia, que era Andrés de Santa Cruz, ¿no? Ahí está, la S de Santa Cruz, ¿no? Ahí está, Santa Cruz. Listo. Y se dan estos enfrentamientos. Bueno, el ejército boliviano entra a apoyar al Estado peruano y se produce una primera batalla donde Gamarra va a ser derrotado. Profesor, Gamarra se enfrenta al ejército de la Alianza Orbegoso-Santa Cruz y Gamarra fue rápidamente derrotado. Pregunta, ¿no? Eso también está en la lectura y podemos participar. ¿Gamarra ha sido derrotado en qué batalla? ¿Cómo se llama la batalla donde Agustín Gamarra fue derrotado y posteriormente perseguido y casi estuvo a punto de morir, ¿ah? Pero bueno, lo desterraron a Costa Rica? ¿Qué batalla es, Greco? Bueno, ¿qué batalla es, Elizabeth Silva Capa? En la batalla de Yanacocha. Muy bien, Silva. Acaba de llegar a 18 en la clase del día de hoy, ¿no? En la batalla de Yanacocha. Ahí está. En la batalla de Yanacocha, Agustín Gamarra va a ser derrotado, ¿no? Profesor, y si en la batalla de Yanacocha Agustín Gamarra fue derrotado, ¿qué pasó, profesor Luis? ¿Qué sucedió con Santa Cruz, ¿no? ¿Qué pasaría con el profesor Luis? ¿Qué sucedería con este personaje? Bueno, recuerden ustedes entonces que profesor Santa Cruz ha vencido a Gamarra. Santa Cruz, Salaverry sí se ha quedado solo, porque Gamarra ha sido derrotado y desterrado a Costa Rica, es decir, echado del Perú. Bueno, Salaverry sigue en su enfrentamiento y buscará, profesor, derrotar a Orbegoso. Sin embargo, Salaverry también va a ser derrotado. Y peor aún, Salaverry fue fusilado, ¿ah? Entonces, de esa manera acabó con su vida el presidente más joven en la historia. La pregunta es, ¿en qué batalla fue derrotado Salaverry y posteriormente fusilado, ¿no? ¿Cómo se llamó esa batalla donde muere el presidente supuestamente más joven de la historia? Y digo supuestamente porque él no ha sido elegido por el pueblo, sino por golpe de Estado. ¿Qué batalla ha sido? A ver, ¿en qué batalla fue derrotado Salaverry por la alianza de Orbegoso y Santa Cruz? Bueno, en la batalla de profesor Socabaya, ¿no? En la batalla de Socabaya, Salaverry fue derrotado. Derrotado Salaverry en la batalla de Socabaya, entonces solamente nos hemos quedado con estos dos personajes, ¿no? Orbegoso y Santa Cruz. Y ahora sí, Gamarra ha sido enviado a Costa Rica, Salaverry fusilado, Orbegoso vuelve a ser presidente y como presidente va a tener que cumplir lo que le había prometido a Santa Cruz. Entonces se va a formar la Confederación Perú-Bolivia. Pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿En qué lugar se forma esta confederación? En el Congreso de Tacna. En el Congreso de Tacna se legaliza la formación de la Confederación Perú-Bolivia en el año 1836. Y en realidad la conformación de la Confederación Perú-Bolivia es la reunión de tres estados, ¿no? El estado norperuano, el estado surperuano, que forma parte de todo el Perú, y el Perú se integra a Bolivia para formar la confederación. Eso es importante aclarar. ¿Por qué? Porque el Perú se integra a Bolivia. Por ende, el presidente de Bolivia, Santa Cruz, era el que va a presidir la confederación. Es una pregunta que hacen siempre. ¿Quién es el ideólogo de la confederación? Santa Cruz. Santa Cruz se convierte en el protector de la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Entonces, profesor, la Confederación nace
a partir del apoyo de Bolivia a Orbegoso en la guerra civil, que han vencido a Gamarra y a Salaverry. Orbegoso acepta el trato, en el Congreso de Tacna se va a legalizar esta confederación. Pero no fue fácil, ¿ah? Porque para que se forme la confederación tuvieron que reunirse varias veces, ¿no? Por ejemplo, profesor, en el norte se habían reunido en un congreso primeramente. Antes de que se forme la confederación, en el norte se reunieron en el Congreso de Huaura, ¿no? Si te preguntan, ¿en qué congreso se reunieron? En el Congreso de Huaura. ¿Ya? En el Congreso de Huaura se tuvieron que reunir en el norte para poder aceptar e integrar Bolivia y unir el Perú. En el sur tampoco no fue tan fácil, se reunieron en el Congreso de Sicuán, ¿no? En el Congreso de Sicuán. Y los bolivianos se reunieron por Santa Cruz en el Congreso de Tapacari. ¿Ya? Ahora, hay que mencionar también que la idea de la confederación entusiasmaba mucho a la zona sur del Perú, y a Bolivia también, pero no tanto a la zona norte. Sobre todo Lima no se sentía tan, pero tan entusiasmada por unirse a Bolivia, porque los bolivianos dependían más del comercio con otros países, incluso con Chile, más que con la misma Bolivia, ¿no? Ahora, se forma la confederación y la confederación significa que el personaje, el protector de todos será Santa Cruz, pero cada estado tendrá un representante. Por ejemplo, en el estado del norte, el representante será Orbegoso, ¿no? Orbegoso será una especie de presidente del norte, del estado norperuano. Sin embargo, tendrá que siempre rendirle cuentas al protector. El protector es Santa Cruz. Pregunta, cuando se decide crear la confederación, se establece que Santa Cruz sería el protector de toda esta confederación por un lapso de qué tiempo, de cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo estaría en el poder Santa Cruz? Manito levantada, ¿no? ¿Qué tiempo Santa Cruz sería protector de la Confederación? A ver por ahí. Manito levantada. ¿Qué tiempo Santa Cruz se convertiría en el protector de la Confederación Perú-Bolivia? ¿Qué tiempo? Greco Julián. 10 años. Muy bien, Greco, perfecto, ahí está, su primer puntito de Greco. Profesor, 10 años, pues, ¿no? Ahí está. Durante 10 años, Santa Cruz se va a convertir en el protector, ¿ya? Durante 10 años. Muy bien, mi estimado Greco Julián. Ahí está, mi estimado y querido alumno Greco. ¿Ya? Durante 10 años. Perfecto, ¿ya? Entonces, durante 10 años, Andrés de Santa Cruz se convierte en el protector de la Confederación. Eso de ahí es muy importante recordar. Durante 10 años se convierte en el protector de la Confederación. Perfecto. ¿Qué más, profesor Luis Aníbal? Si Santa Cruz se convierte en el protector por 10 años, ¿cuáles fueron las medidas de esta confederación? Bueno, la confederación actuó según una constitución, la Constitución de 1837. Recuerden que una constitución es un documento legal, ¿ah? Y es un documento legal que permite justamente poder actuar o tomar medidas, ¿no? Entonces la Confederación formó su constitución, la Constitución del año 1837. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de unir al Perú y Bolivia? Porque duraron 3 años, ¿ah? Bueno, objetivo número 1 era integrar políticamente y económicamente Bolivia y el sur andino, ¿no? Recuerda que el sur era el más entusiasmado de esta confederación. Profesor, ¿por qué? Porque existía una venta de el tema del algodón, el tema de la lana sobre todo. La industria textil del sur tenía muchas alianzas con la zona norte de Bolivia. ¿Qué más? Y hacer de esta confederación, hacer de Perú y Bolivia un estado muy importante en el Pacífico, ¿no? Lograr una hegemonía comercial importante, porque recuerden además que Bolivia había pertenecido al Perú en la época colonial y era conocido incluso como el Alto Perú, ¿no? Y volviendo a unirse, el comercio volvería a desarrollarse a gran escala. No solamente el comercio interno terrestre entre Perú y Bolivia, sino el comercio externo, porque un enemigo importante en esa época en el tema comercial era Chile, ¿no?
Es por eso que incluso Chile va a protestar cuando se da la formación de Perú y Bolivia, ¿no? Muy bien, profesor. ¿Qué más? Si estos son los objetivos, ¿cuál es lo que más destaca de esta confederación? Bueno, lo que más destaca de esta confederación es su política de puertos libres. Eso es lo que más destaca de esta confederación. ¿Por qué? Porque Santa Cruz, el protector de la confederación, era consciente de que para que el Estado peruano y boliviano pueda competir contra Chile o Argentina en el tema comercial, debía desarrollar lo que se llama, pues, el tema de puertos libres. ¿En qué sentido? Todos los barcos que vengan de Europa y primero lleguen a puertos de la Confederación, por ejemplo, Paita en Piura es un puerto, Callao en Lima, Arica en al sur del Perú, Cobija en Bolivia, todos aquellos barcos que lleguen primero a los puertos de la Confederación tendrán pues simplemente, profesor, que no pagar impuestos, ¿no? Se le va a exonerar los aranceles, ¿no? Así es, si tú llegas con tu barco de Europa y llegas a uno de los puertos de la Confederación, no vas a pagar ningún arancel. Pero si tú primero llegas a un puerto de Chile o Argentina y después vas a venir al Perú o a algún puerto de la Confederación, todos tus productos se verán grabados con impuestos más altos. Entonces, claramente los comerciantes de Europa, de Inglaterra y Francia decían, a ver, ¿qué me conviene ir? ¿Me conviene ir a Buenos Aires, Argentina, a Valparaíso, Chile? ¿O me conviene ir a un puerto peruano? Porque si voy a un puerto de la Confederación, no voy a pagar impuestos. Mira, exoneración arancelaria. El arancel es un impuesto de la importación o exportación. Entonces no voy a pagar. Ah, no, me conviene mejor ir a la Confederación. Entonces el objetivo de la Confederación en el tema económico era poder atraer el comercio extranjero, ¿no? Hacer de la Confederación un Estado altamente competitivo. Y obviamente eso beneficiaría a todos aquellos ligados al tema comercial y por ende formaría una burguesía nacional importante, ¿no? Que posteriormente podría desarrollar una industria. Ahora, estas ideas bien interesantes de Santa Cruz van a generar oposición, pues. Había peruanos que se oponían a esta idea, ¿no? El sector más conservador de los peruanos se oponía a esta idea, sobre todo en Lima. Lima se oponía mucho a la idea de unirse entre Perú y Bolivia, porque los comerciantes de Lima dependían mucho del comercio con Chile, ¿no? Por ejemplo, los comerciantes de Lima le compraban a Chile el trigo, ¿no? Le compraban a Chile el trigo. Y con esto de la Confederación, por ejemplo, se dejaría de comprarle a Chile y se empezaría a comprar directamente a Estados Unidos. Entonces, eso perjudicaba no solamente a Chile, sino también a los comerciantes locales. Por eso hay un sector conservador que se opone a la Confederación. Ahí inclusive había muchos personajes que luego serán presidentes y que estaban en Chile, ¿no? Estaba Ramón Castilla, Felipe Pardo de Aliaga, Vivanco, el mismo Gamarra que estaba en Costa Rica, se oponían a la Confederación. Y obviamente los países también como Chile y Argentina eran los grandes opositores de la Confederación, como vamos a ver más adelante. Ya, hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos con los puntos? A ver, los puntos va Silva 18 y Greco va 16 hasta el momento, ¿no? A ver, si no hay ninguna pregunta, proseguimos entonces. Muy bien. Ahí está. Profesor, bueno, recuerda algo importante, que la Confederación significaría un Estado altamente poderoso en América del Sur. ¿Por qué? Porque según Santa Cruz tendríamos puertos libres. Por ejemplo, Paita era un puerto libre a partir de ahora. Callao en Lima era un puerto libre. Arica era un puerto libre, ¿no, profesor? Profesor, inclusive Cobija en Bolivia era un puerto libre. Bolivia era mucho más grande que ahora, ¿no, profesor? Entonces, era toda una situación que nos permitiría, profesor, convertirnos en una potencia a nivel sudamericano. Y claramente eso perjudicaba a los países vecinos, como por ejemplo Chile y Argentina. Por eso cuando dicen campañas restauradoras, hay que tener presente qué cosa. ¿Qué es una campaña restauradora, profesor Luis? Una campaña restauradora significa
que Chile y Argentina se van a unir para enfrentarse a la Confederación, ¿no? Para enfrentarse a la Confederación. Entonces, básicamente, ¿quién promueve esto? Los chilenos. Chile en esa época era gobernado por un presidente nacionalista. Pregunta de la lectura. ¿Quién era el presidente de Chile en esa época? Levanta tu manito o en el chat. ¿Quién gobernaba Chile en esos años? A ver, yo sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes. ¿Quién gobernaba Chile en esos años? Silva Capa, te escuchamos. Ramón Freire. Ramón Freire, no, pequeña. Ramón Freire había sido presidente de Chile, pero ya no lo era. ¿Quién era el presidente de Chile? Mano levantada. Dianita Quipuscoa. Joaquín Prieto. Muy bien, Dianita Quipuscoa. Profesor, en esa época el presidente de Chile era Joaquín Prieto, ¿no? Y Joaquín Prieto, presidente de Chile, un presidente nacionalista, veía que la confederación, que era la unión del Perú a Bolivia, ¿no? Era básicamente un peligro para los chilenos, porque los barcos de Europa van a preferir llegar a puertos como de Bolivia, en el caso de Cobija, o Arica, en el caso del Perú, o inclusive en Callao, o inclusive en Paita, ¿no? Donde ya no se les va a cobrar impuestos. Eso era un problema económico. Entonces, Chile, en alianza con Argentina y con un sector de peruanos, deciden declararle una guerra a la Confederación. Pero para eso van a utilizar un pretexto. ¿Cuál es el pretexto que ellos van a utilizar para poder invadir la Confederación? Bueno, que presuntamente los confederados habían estado apoyando a Freire, ¿no? Al general Freire, que mencionaron hace un momento. ¿Y quién era el general Ramón Freire? Bueno, el general Ramón Freire había sido presidente de Chile e intentaba nuevamente tomar el poder, ¿ya? Entonces, profesor, eso claramente era un pretexto porque eso no fue así, ¿no? Esa es la versión de los chilenos. Pero en realidad era un pretexto para poder acabar con la Confederación. Pretexto uno, entonces, el apoyo de la Confederación al expresidente Ramón Freire. Pretexto dos, que Bolivia había invadido Perú y que había establecido esta confederación de manera violenta, ¿no? Eso es lo que decían los enemigos de la Confederación. Bueno, recuerden entonces que en esta época el presidente de Chile era Joaquín Prieto, pero sobre todo Joaquín Prieto tenía un personaje que lo asesoraba bastante. Ese es el ideólogo del crecimiento chileno, ¿no? Su ministro Diego Portales, autor de la ideología por la razón o por la fuerza. Para Diego Portales, Chile debía crecer más al sur. Y mira, estamos en los años 30 y eso se logra, ¿no? Chile desbarata la Confederación y más adelante en la guerra le arrebata a Bolivia su salida al mar, ¿no? El Estado chileno cómo había crecido. Bueno, se hacen dos campañas restauradoras. En la primera campaña restauradora se fracasa porque Chile manda al general Blanco Encalada y Blanco Encalada es derrotado en la batalla de Paucarpata, ¿ya? Entonces en la primera campaña son dos, ¿no? Primera campaña por acá y segunda campaña por acá. En la primera batalla viene el general chileno Blanco Encalada y el general Blanco Encalada es derrotado en la batalla de Paucarpata. Entonces, y en la batalla de Paucarpata, Blanco Encalada se compromete a nunca más invadir la Confederación. Sin embargo, en la segunda campaña restauradora, ya no solo participan chilenos, sino también peruanos, lamentablemente. Inclusive Gamarra apoya esta campaña. Y ahora quien dirige el ejército restaurador es el chileno Manuel Bulnes, ¿ya? Manuel Bulnes se enfrenta a las tropas de la Confederación en una batalla. Pregunta, ¿en qué batalla prácticamente la Confederación dejó de existir? Levanta tu manito. ¿En qué batalla fueron derrotados los confederados? ¿No? Manuel Bulnes derrotó a el general Santa Cruz, general los confederados. ¿Cómo se llamó esa batalla? Manito levantada. Dianita Quipuscoa, te escuchamos. Yungay. Muy bien, Dianita. En la batalla de Yungay, profesor, Manuel Bulnes derrota a los confederados. Pero antes de Yungay, recuerden, Lima tenía mucho recelo a la confederación.
Entonces, antes que derroten en la Sierra de Ancash, porque valles en Ancash, al ejército de Santa Cruz, habían hecho lo mismo en Lima con el ejército de Orbegoso en la famosa batalla de Portada de Guía. Muy bien derrotado la Confederación en la batalla de Yungay para acabar con su, bueno, para escapar y salvar su vida, ¿no? Bueno, básicamente Santa Cruz tiene que huir, deja el Perú, Santa Cruz, y viaja a Europa, básicamente a Francia, ¿no? Y posteriormente ya la Confederación deja de existir. Posteriormente, Gamarra, que era uno de los que regresa, convocó un congreso en Huancayo, eliminando la Confederación básicamente, y se promulgó una nueva constitución, ¿no? La constitución de 1839, y justamente Gamarra va a ser el nuevo presidente del Perú. Entonces, así acabó el sueño de convertirnos en un país poderoso, básicamente. Bueno, tenemos acá las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué se creó la Confederación? Manito levantada, a ver, por ahí. Voluntario. ¿Por qué se creó la Confederación? ¿Para convertirnos en un Estado más fuerte, un Estado menos fuerte? ¿Qué opinas tú? Hasta ahora tenemos a Silva con 18, Greco 16, Dianita con 17. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué se creó la Confederación? Uno, dos, tres. La Confederación en realidad fue un proyecto político que buscó desarrollar la economía del Perú y de Bolivia bajo el liderazgo del sur, o sea, de Santa Cruz. Pregunta 2. ¿Quiénes fueron los opositores de Orbegoso? ¿No? ¿Quiénes eran los que uno intentó darle golpe de Estado y otro también se enfrentó a Orbegoso? Eran básicamente dos generales. ¿Quién fue? Dianita Quipuscoa, te escuchamos. Salaberry y Gamarra. A ver. Muy bien, señorita. Felipe Santiago Salaverry. Ha llegado a 18, ¿no? Ahí está. Perfecto, Dianita. Pregunta 3. ¿Cómo se llamó el protector de la Confederación Perú-Boliviana? Es una pregunta bien sencilla y bien directa. ¿Quién va a ser el protector de esta confederación por un lapso de 10 años? Silva, te escuchamos. Santa Cruz. Claro, ¿no? Andrés de Santa Cruz. Perfecto. Y en la pregunta 4, ¿por qué Chile le declaró la guerra a la Confederación? ¿Qué problema le ocasionaba la Confederación a Chile, básicamente? A ver, pregunta. ¿Por qué crees tú que los chilenos le declaran la guerra a la Confederación Perú-Bolivia? Bueno, se puede entender que por el peligro que representaba la Confederación para su comercio, ¿no? Ahí están entonces. Pregunta 1 dice, el proyecto del general Santa Cruz sobre la Confederación Perú-Boliviana, al que se opuso el general Salaverry, establecía. ¿Cuál será la respuesta a la pregunta 1? A ver, manito levantada. Ahí está. La anexión de Perú a Bolivia, ¿no? Pregunta 2. ¿Fue el principal factor del fracaso de la Confederación? ¿Por qué crees tú que fracasó la Confederación Perú-Bolivia? Levanta tu manito y participa. A ver. Dianita Quipuscoa, te escuchamos. El recelo de los países vecinos. Claro, ¿no? Chile y Argentina sobre todo. Muy bien, Dianita. Pregunta 3. ¿La Confederación Perú-Boliviana fue un proyecto dirigido por quién? ¿Quién es el ideólogo de este proyecto, básicamente? Silva, te escuchamos. La C, profesor. La C, Andrés de Santa Cruz. Muy bien. Pregunta 4. Se proclamó jefe supremo del Perú el 22 de febrero de 1835 y es considerado el presidente más joven en la historia. ¿De quién estaremos hablando?
Profesor, no lo escucho. Entonces, ¿cuál será la respuesta en la pregunta número 5? Pregunta número 5. Bueno, en la pregunta número 5, la respuesta vendría a ser la 1 y la 2. Pregunta número 6. Respecto a la Confederación Perú-Boliviana, marca lo correcto, te pide. ¿Cuál es lo correcto de esta confederación? Lo correcto, o sea, lo verdadero. ¿Cuál será? Bueno, la respuesta ahí vendría a ser la E, ¿no? Duró solo 3 años. Pregunta 7. ¿Qué medida económica tomó la Confederación Perú-Boliviana contra los propósitos chilenos de dominio en el Pacífico? ¿Cuál fue la medida más importante que tomó la Confederación? En el tema económico, puertos libres, ¿no? Como el Callao. Pregunta 8. La Asamblea del Estado Norperuano de 1834 se reunió ¿en dónde? Mientras que la Asamblea del Estado Surperuano tuvo lugar en Huaura en el norte y Sicuani en el sur, ¿no? Pregunta 9. ¿En qué batalla quedó disuelta la Confederación Perú-Boliviana? La batalla final va a ser Yungay. Pregunta 10. ¿A las órdenes de quién vino la campaña restauradora chilena? A las órdenes de Manuel Bulnes. Muy bien, hemos terminado la clase. Muchas gracias. No olviden enviarme su evidencia el día de hoy.